Buenas noches. Antes de ir con la mucha información de este viernes, vamos a ver estas imágenes. La Policía Estatal de Aguascalientes localizó y detuvo a dos beisbolistas cubanos, los jóvenes Alfredo Fadraga y Josvani Ábalos, que se fugaron de la concentración de su selección durante el Campeonato Panamericano Sub-23 que se está jugando ahí en Aguascalientes. Según informó la Secretaría de Seguridad Estatal, estos jóvenes deambulaban por calles de la zona norte de la ciudad cuando fueron abordados y rescatados por los policías. Los detuvieron y los llevaron de regreso al hotel del que se habían fugado. En el hotel se los entregaron a las autoridades cubanas, al presidente del Ministerio del Deporte, Osvaldo Caridad Bento, y al vicecónsul de la Embajada de Cuba, Reiné Valdés. El comunicado del gobierno de Aguascalientes señala que entregó a estos jóvenes de 21 y 23 años a las autoridades cubanas. ¿De qué los rescataron? Los entregaron a las mismas autoridades cubanas que ayer, en un comunicado de la Federación Cubana de Béisbol, aseguraron que con la decisión de abandonar al equipo, estos jóvenes dieron la espalda al compromiso asumido con el pueblo. El comunicado agrega que los beisbolistas incurrieron en hechos repudiables. Después de la detención, la Federación Cubana de Béisbol informó que los jóvenes ya van rumbo a Cuba, que llegarán en las próximas horas y seguramente irán a la cárcel en pésimas condiciones y muy probablemente van a ser juzgados como traidores a la patria. ¿No sabía eso el gobierno panista de Aguascalientes? ¿No lo sabía el gobernador Martín Orozco, el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno? ¿No sabían que le estaban haciendo el trabajo sucio al gobierno de Cuba? Y por lo visto las autoridades del gobierno federal mexicano tampoco hicieron nada para impedir que en esa circunstancia los dos jóvenes beisbolistas fueran puestos en las manos de las personas de quienes huían. Alfredo Fadraga y Josvani Ábalos, traidores a la patria, detenidos por la policía del gobierno panista de Aguascalientes. Estamos buscando una opinión o más información del gobierno de Aguascalientes. Vamos a tratar de presentarla durante el programa. Ayer informamos sobre la alerta de viaje, la actual, la última, la que se encuentra hoy, del gobierno de Estados Unidos, esta alerta que emite para que sus ciudadanos o se cuiden mucho de viajar a un país o no lo hagan. Esta es la alerta sobre México, donde 30 de los 32 estados de nuestro país son considerados de riesgo para viajar por el gobierno de Estados Unidos. Hoy le preguntaron sobre esa alerta al canciller Ebrard. Ayer el gobierno estadounidense emitió una alerta de viaje para 30 estados del país. ¿Qué nos puede comentar? Normalmente estamos en el estándar. No hay nada nuevo o importante. No es necesariamente el estándar, pero bueno, es la alerta de viajes del Departamento de Estados Unidos sobre México. Fue actualizada en el curso de la semana y por cuestiones de seguridad le recomiendan a los estadounidenses que extremen precauciones, reconsideren sus viajes o no viajen a 30 estados del país. Le piden a los estadounidenses que no viajen a 5 estados, que reconsideren viajar a 11 estados y que extremen precauciones en otros 14. Solo consideran que pueden viajar tranquilos, seguros, a Campeche y a Yucatán. Por cierto, el canciller Ebrard dijo que Estados Unidos no debería estar acusando con ligereza a México en el tema de la inseguridad y la violencia. Para justificar esa frase, puso este ejemplo. Canciller, no preocupa que sea tanta la violencia que está viendo Estados Unidos, y hay otro documento que discutieron en el Congreso donde señalan que el narcotráfico está ocupando espacios cada vez mayores en el país. Bueno, el consumo está subiendo más rápido allá que aquí.
El año pasado estamos preocupados por el fentanilo. Estados Unidos tuvo ya más de 150,000 muertes. ¿Cómo lo enfocamos? Hay dos maneras de enfocarlo. ¿De quién es la culpa de qué? Que es muy típico de ponerle el ojo al de junto. Porque yo también les podría decir, oye, ¿y por qué está creciendo tanto consumo de fentanilo? Si lo tenías aprobado hace muy poco en las farmacias. Pero no es el caso. Hay que irnos más bien al esfuerzo de cooperación. 150,000 muertes por fentanilo en Estados Unidos el año pasado, recuerda el canciller Marcelo Ebrard, en Estados Unidos. Pero ¿de qué tamaño es ese problema aquí, en territorio mexicano? ¿Cuántos adictos hay? ¿Cuántos mexicanos mueren por opiáceos, por fentanilo? ¿Hay un registro, por ejemplo, de este lugar que vamos a ver? Humberto Payet estuvo en la zona del Templo La Merced, un conjunto conventual novohispano en Atlisco, Puebla, que quedó severamente dañado por los sismos de septiembre de 2017. ¿Habrá un registro de este lugar, de estas personas? Hace tiempo, la parte dedicada al convento fue desincorporada del patrimonio del gobierno federal y vendida a particulares que alteraron la arquitectura originaria sin que el Instituto Nacional de Antropología e Historia interviniera. Ni cuando esta obra del barroco se convirtió, hasta el día en que aquí tembló como nunca, en sede de 3 antros que funcionaron simultáneamente. Hoy son más que tragos en la Merced, cuya orden religiosa aspira a ocuparse de las personas que, de una u otra manera, han perdido su libertad. Esta parte del convento que se desincorporó del patrimonio de la iglesia hace ya bastante tiempo fue ocupado sin que exista certeza jurídica de cómo ocurrió tal desincorporación por un particular que convirtió un área, la que da hacia la esquina del conjunto arquitectónico, en un bar. Los restos de ese bar, que resultaron también dañados con el mismo sismo del 17, se han convertido en un refugio para personas que no tienen hogar y que llegan aquí después de largos, dolorosos procesos de dependencia a drogas ilícitas. Una característica, una cosa peculiar en esta parte de México, recordemos que estamos en Atlisco, en la zona metropolitana de la capital de Puebla, son estas evidencias. Vamos a ver hacia el suelo de lo que fue el bar y antes fue un convento de frailes mercedarios. Vamos a ver estos aspectos, nada más de lo que alcanzamos a ver. A ver, además de la taza del mingitorio, de muchos restos de botellas, de excrementos posiblemente tanto de perros como de humanos y de reiterados incendios, están estas jeringuillas hipodérmicas como las que utilizan las personas dependientes de la insulina y que son también empleadas por personas usuarias de opioides, posiblemente heroína, posiblemente fentanilo, y aquí vemos que hay una jeringa nada más en este pedazo, una jeringa, 2 jeringas, aquí está el resto de una tercera, esto es un émbolo, aquí en la entrada de este espacio que repito está de la calle, vemos también otra jeringa, vemos envoltorios de las jeringas. Recordemos que las drogas ilícitas que se suelen usar más bien en esta parte de México, pues habían sido marihuana en algún momento, se ha desplazado también hacia el cristal, aquí se le llama crico a las metanfetaminas. Y este asunto que generalmente es de frontera, o sea, más envoltorios de jeringas y personas que por su aspecto, por su capacidad reactiva podrían estar en un proceso de adicción severo,
en un abandono como está el exconvento. O sea, aquí tenemos una situación en que se abandona el patrimonio histórico, pero también se abandonan a personas muy pobres, personas además jóvenes, que están en una situación de mucho deterioro como consecuencia de estar utilizando drogas en estas circunstancias. Y son en verdad comunes estas jeringuillas. O sea, por todos lados uno se encuentra, por ejemplo, aquí está el tapón de la aguja y cosas por el estilo que nos vamos encontrando todo el tiempo. O sea, mucho alcohol, evidentemente, pero es esto lo que puede ser de llamar la atención. Jeringas, muchas jeringas. ¿Quién está haciendo negocio con un mercado local de heroínas en Puebla? Esos son los rastros. Ahora vamos a ver a las personas. ¿De qué tamaño es el problema del fentanilo en Atlisco, en Puebla, en ese convento, en México? ¿Estas personas que vamos a ver estarán en algún registro? ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo usted aquí en el convento? Ya llevo pues un año. ¿Cómo se le dice aquí a este lugar? Antes de que fuera el bar Bombassi, puso así que era un ex convento, pero pues ahorita son las ruinas del Bombassi, más que nada. Las ruinas del Bombassi, ¿así se llamaba el bar que se instaló? Ándale. Sí, todo esto, así que acá eran los baños. Estos eran los baños. Sí. Y adentro eran como las celdas. Hay restos del templo y de... Sí, pero usted los cercos ahí, todo eso, así que son restos del ex convento. ¿Se siente mejor cuando utiliza drogas usted? Pues no, la verdad no, porque es cuando uno empieza a recordar las cosas más. Que dice, no, pues drogate y se te va a olvidar, no. ¿Cuál es la droga con la que más se acuerda de lo que le duele? Con el cristal. El cristal. ¿En cuánto está comprando el cristal ahorita? 50 pesos, 100 pesos, dependiendo de cómo nos vaya también. ¿Usted vive aquí? ¿Desde hace cuánto vive aquí, señora? Tiene poco tiempo. ¿Más o menos cuánto? ¿Más o menos cuánto? ¿Cómo? No sé, no sé. ¿No sabe? ¿Días o meses? ¿Qué le pasó en el dedo? No, ¿Usted va a perder ese dedo, señora? no importa. ¿Cómo que no importa que vaya a perder el dedo? Pues sí. Va a perder ese dedo, señora. ¿Qué le pasó? ¿Tiene un anillo ahí? ¿Tiene un anillo ahí? ¿Y por qué no se lo quita? No, ahí está bien. Señora, ese dedo se lo va a perder. Buenos días, jefe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y el abandono es la puerta por donde se mete el diablo. ¿Estarán en un registro esas personas? Esa señora con el dedo infectado, quizá gangrenado, ¿estará en algún registro? ¿De qué tamaño es el problema del fentanilo en México? De las drogas sintéticas, ¿de qué tamaño es? Aquí, no en Estados Unidos. Bien, no se sabe. O si el gobierno lo sabe, no hace pública la información. La última encuesta nacional de drogas, alcohol y tabaco es de 2016, de hace 6 años. Y al parecer no habrá encuesta durante este gobierno, o al menos no este año. No hay presupuesto para hacerla. La encuesta de 2016 establecía que 105,000 mexicanos, números redondos, usaban opiáceos, el grupo químico al que pertenece el fentanilo. La palabra fentanilo, por cierto, no apareció ni una sola vez
en las 448 páginas de esa encuesta. El INEGI tampoco tiene una cifra de cuántos mexicanos han muerto intoxicados, destruidos por esa sustancia. En Estados Unidos registraron 150,000 muertes por fentanilo el año pasado. Aquí no tenemos idea. Murieron 1,000, 10,000, 100,000, 150,000, más de 150,000. No lo sabemos. El 26 de junio, en 2 domingos, será el Día Internacional contra el Abuso de Drogas. Quizá entonces se informe algo, si es que existe información. Anoche presentamos un trabajo de Yoali Reséndiz sobre las carencias que hay en el Hospital General de Cuernavaca, que depende del gobierno de Morelos. Yoali entró al hospital luego de que ella misma difundió a principios de semana ese video de cómo, por no funcionar los elevadores del hospital, tenían que llevar a una persona intubada por escaleras. En el único elevador que funciona, lo mismo es usado por pacientes que por médicos o personal de limpieza que sube material toxicológico. Lo presentamos a media semana y lo presentamos ayer. Hoy, en una conferencia conjunta, la Secretaría de Salud de Morelos y el Sindicato de Trabajadores de Salud del Estado respondieron a prácticamente cada uno de los puntos que tocó el reportaje de Yoali y que presentamos anoche. Incluso el gobernador Cuauhtémoc Blanco habló del tema. Esto dijeron sobre los elevadores. Esto dijeron y así explicaron por qué no funcionan los elevadores. Estos elevadores son de antaño, que ustedes deben de tener el conocimiento, y nunca se les dio mantenimiento. Entonces por eso están descompuestos. Fue un error, como pasa en muchas cosas, de administraciones pasadas que nos dejaron. Y estos elevadores pues tienen antaño, que nunca les hicieron nada. El elevador que está funcionando en este momento lo utilizan los pacientes y lo utilizan los trabajadores. Lo que salió en los medios, que se está atendiendo ahorita, quiero reconocer el gran compromiso que hizo ahorita el doctor Cantú, en el sentido de que, y esa fue la postura que marcó su servidor, que se atiendan los elevadores, que se arreglen. Quedó él el compromiso, palabras textuales, de decir, este fin de semana quiero ver técnicos arreglándolos, por lo menos uno que esté funcionando, que tenga sensores, que no ponga en peligro ni a los pacientes ni a ningún compañero de nosotros, porque el cargar un paciente a las características que se dio, se cae, se afecta tanto el trabajador como el paciente, y no queremos circunstancias de ningún tipo. Entonces yo reconozco, señor, y agradezco esa instrucción que acaba de dar, con el compromiso de que se repare uno a la voz de ya y se adquieran los demás. Qué bueno que se van a reparar, ojalá lo reparen. Y al gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues quizá no se les había dado mantenimiento a esos elevadores, pero él y su gobierno llevan 3 años y medio en el poder. En 3 años y medio no le pudieron dar mantenimiento a los elevadores. En su trabajo, el trabajo que presentamos ayer, Yoali se topó con varias lavadoras que tampoco funcionaban y con un patio lleno de camillas abandonadas. De 3 lavadoras, solo una funciona al 100% y de 4 secadoras, solo sirven 2. En uno de los patios hay decenas de camillas a las que no se les ha dado mantenimiento. Esto fue lo que respondieron hoy los funcionarios del gobierno de Morelos. Esas lavadoras que están ahí son nuevas. Obviamente tienen ropa en su interior, es un hospital que está trabajando, que está activo, no van a estar vacías. Pero si las comparamos con los que seguramente ustedes tienen, tal vez algunos, de imágenes de cómo estaba el Hospital Parres antes, porque se le ha metido también recurso al hospital en los últimos meses y en los últimos par de años, a pesar de la pandemia, no eran esas lavadoras. Eso también se magnificó, estimado Monroy.
Esas lavadoras son nuevas y están funcionando. Salían imágenes de algunas camillas. Esas camillas también ya cumplieron su vida útil. Si nosotros hacemos un recorrido a los diferentes pisos de los hospitales, pues no hacen falta camillas. Al funcionario del gobierno de Morelos, las imágenes son de esta semana, no son de stock, no son de archivo, las de las lavadoras. Yoali Reséndiz, en su trabajo también consiguió documentos de las múltiples peticiones del personal de la Secretaría de Salud del Estado para la compra de equipo que falta. Documentos obtenidos avalan la solicitud de insumos y medicamentos sin respuesta, incluyendo la solicitud del segundo piso correspondiente a medicina interna, que no cuenta con equipo de sutura ni un carro de paro para procedimientos de maniobras de resucitación con suficientes tanques de oxígeno. Tampoco hay monitores de arritmia, taquicardias o reguladores de tanques de oxígeno para traslados. Esto es lo que respondió el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Morelos. Sí me interesa y es de interés de sus servidores, de todos los médicos, de que el equipo médico se vaya actualizando, se vaya mejorando y se vaya adquiriendo. Hay equipo que ya dio lo que tuvo que dar, igual pasa con nuestro equipo médico. Entonces nuestro Hospital Parres por lo menos tenemos que dotarlo del mejor y el que ya no está en tantas condiciones se puede mandar al Hospital Cuautla, que es el segundo más grande. Gracias a las autoridades y al sindicato allá en Morelos por estar atentos a nuestro trabajo. Ojalá podamos regresar en algunos días, semanas, y ver si en efecto funcionan los elevadores, están funcionando las lavadoras y esas carencias no existen más. Ojalá podamos hacer ese trabajo a la brevedad y aquí lo presentaremos. Tal como lo anunció hace 8 días, el presidente López Obrador regresó a Huatulco, Oaxaca, y urgió a su gabinete a que entreguen ya los apoyos a los damnificados. Aquí está Adriana y lo que quiero es que ya se empiece a entregar desde la semana próxima. Si se puede, el lunes. Hoy es viernes. Tienes tiempo de sobra. La Secretaría de Hacienda autorizó más de 6.500 millones de pesos para apoyar a los damnificados por el huracán Ágata en Oaxaca. ¿A qué se destinará todo este dinero? Acompañado de todo su gabinete, el presidente López Obrador informó que se darán apoyos desde 30,000 hasta 60,000 pesos para las casi 20,000 viviendas que resultaron afectadas. Los habitantes serán los encargados de comprar los materiales y contratar albañiles para reparar sus viviendas. Los más de 7,000 campesinos de la zona recibirán apoyos de 5,000 a 10,000 pesos. Se entregarán apoyos de 7,000 pesos para los 1,000 pescadores afectados. Y los propietarios de comercios recibirán 45,000 pesos. Todos estos apoyos deberán, por instrucción del presidente, llegar en un par de días. Además de los apoyos en efectivo, el Ejército repartirá más de 24,000 paquetes de enseres domésticos en los que se incluirá un refrigerador, una estufa, un colchón, un ventilador y un par de sartenes. Y en cada uno de los 31 municipios afectados, las autoridades locales recibirán de 20 a 50 millones de pesos para las obras locales como drenaje, alumbrado y caminos locales. El presidente López Obrador se comprometió a regresar en 3 meses para hacer una evaluación y, si es necesario, otorgar más apoyos. Entonces ahora es otro procedimiento, se hace un censo, casa por casa, y ahí se ve el daño directo a la gente. Por eso se desapareció el famoso Fondem, que era un barril sin fondo. Y se supone que todos esos apoyos se entregarán
a máxima velocidad a partir de lunes. Veremos. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hablemos de un fuerte despliegue de fuerzas federales porque tanto el Ejército como la Guardia Nacional y policías estatales llegaron a los municipios de La Huacana y Ario de Rosales para reforzar la seguridad y evitar la presencia del crimen organizado, principalmente de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Al llegar, los elementos retiraron los bloqueos que mantenían civiles armados en la carretera Ario de Rosales-La Huacana. Bloqueos que habían sido colocados para evitar el paso de estos grupos a estos municipios. Ahora, tanto elementos federales como estatales decidieron instalar una base de operación en esta zona para hacerse cargo de la seguridad. En otras cosas, luego de estar 6 meses en prisión, esta noche fue liberado por fin el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río. Recordemos que fue acusado por la Fiscalía de Veracruz de ser el supuesto autor intelectual del homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, René Tovar, ocurrido hace un año. Ayer un tribunal federal determinó que la Fiscalía de Veracruz no presentó prueba alguna que comprobara su responsabilidad y, por tanto, hoy el juez de control acató el fallo, determinó dejar sin efecto la cárcel, la prisión contra José Manuel del Río. Cerca de las 8 de la noche, en medio de lo que vemos en pantalla, salió de la prisión de Pacho Viejo. Me siento muy bien. La verdad es de que la justicia tarda pero llega y estoy plenamente seguro que se hará justicia en el asesinato de nuestro candidato René Tovar y tienen la responsabilidad las autoridades de Veracruz, no de buscar chivos expiatorios por ningún motivo. Bueno, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, esta vez no se pronunció, por lo menos no lo ha hecho hasta ahora, sobre la liberación. Solo lo hizo la fiscal de Justicia del Estado, Verónica Hernández, quien publicó este video. La sentencia emitida no exonera a José Manuel N. como probable responsable de lo que esta fiscalía le ha señalado. La resolución emitida por el tribunal colegiado no impide que esta Fiscalía General continúe ejerciendo sus atribuciones hasta conseguir que se sancione a los responsables del homicidio de Remigio Tovar, trátese de quien se trate. Bueno, uno de los personajes que desde hace 6 meses defendió a José Manuel del Río fue Monreal, el senador Monreal, quien hoy tuiteó: libre el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, el cual volverá a cumplir con sus funciones. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Qué duro, tan Muy lejos duro. de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Y terminó con un sigamos luchando por los cientos de inocentes en prisión. Hoy celebramos solo un paso. Ahora, padres y alumnos del Colegio de Bachilleres de Guerrero decidieron bloquear por poco más de 4 horas la autopista del Sol, a la altura más o menos de la caseta de la Venta, que exigían la construcción de un plantel. Por algunos instantes el bloqueo fue intermitente, permitían el paso de vehículos, pero este cierre provocó filas de hasta 2 kilómetros en ambos sentidos de la autopista, provocó por supuesto también el enojo de los turistas que decidieron así confrontar a los manifestantes. Hubo jaloneos, hubo empujones y a pesar de que había presencia de policías estatales, la Guardia Nacional, esto fue lo ocurrido. ¡5 minutos se avanzan todos los carros, Inició 9:30, terminó a la 1:30 de la tarde, después de que funcionarios del gobierno de Guerrero acordaran una mesa de trabajo con los manifestantes.
¿Cómo cerramos la semana? Hablemos de contagios de COVID porque siguen al alza. Hoy se alcanzaron prácticamente los 10,000 contagios en solo 24 horas, según informó la Secretaría de Salud, y se registraron 19 muertes por COVID también en las últimas 24 horas. Y para cerrar este tema, hoy la Autoridad Regulatoria de Estados Unidos autorizó el uso de las vacunas, tanto Pfizer como Moderna, en bebés y en niños desde los 6 meses hasta los 5 años. Bueno, y rápidamente vamos a ver el resultado de la encuesta. Y gracias por su participación, una muy buena participación, más de 17,000 personas. A la pregunta de si México debe buscar la sede de los Juegos Olímpicos, pues el mismo resultado que teníamos anoche en Twitter. No se ve muy entusiasmada la gente. Gracias por su participación. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el punto de vista del secretario de Gobierno de Aguascalientes. ¿Por qué entregó el gobierno? ¿Por qué detuvo y por qué entregó a estos 2 muchachos cubanos? Se los entregó al gobierno de Cuba. Vamos a regresar con eso y también con esto otro, Claudia. Sí, así es, Ciro, porque el martes aquí informamos sobre el enfrentamiento que se dio entre presuntos criminales y agentes ministeriales del Estado de México en el municipio de Tekaxtitlán. Destacamos una cosa muy particular, la imagen de un mono araña que falleció por medio de un disparo pegado al cuerpo de uno de los sicarios. Martes y miércoles presentamos la imagen. Y vimos estas imágenes. ¿Y esos son los memes? Así es, de cómo el mono era usado como mascota por esta célula delictiva. Las redes sociales se volvió en meme. Se llenaron de memes. La información que dimos a conocer pues tuvo bastante resonancia. Hubieron medios internacionales inclusive que retomaron nacionales, sí. El diario, por ejemplo, el diario inglés, The Guardian, destacó en su portal, mono es asesinado a tiro mientras la pasión de los cárteles mexicanos por los animales exóticos también deja el un Washington sangriento Post. Así es, más o menos la misma idea expuso The Washington Post. El New York Post también destacó la noticia sin mucha valoración, pero ahí la tenemos. También algunos medios nacionales. Pero hay más sobre esto. Le dio la vuelta al mundo, Ciro. Bueno, hasta un corrido, pero ese lo vamos a escuchar al regresar ¿Cómo se llama el corrido? De la pausa. Te lo digo al volver de la pausa. Bueno, volvemos con la información del gobierno de Aguascalientes y con el corrido del mono. Al mono no le tocaba. Volvemos. El gobierno del Reino Unido firmó una orden para extraditar a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, mandarlo a Estados Unidos. Assange enfrenta 18 cargos en Estados Unidos, entre ellos espionaje, y todo esto tiene que ver con la difusión de documentos confidenciales, un tema muy controvertido. Finalmente el gobierno de Estados Unidos gana el juicio de extradición y el señor Assange irá preso a ese país. Bueno, informamos al inicio del programa que la Policía Estatal de Aguascalientes localizó y detuvo a 2 jóvenes beisbolistas que se fugaron de la concentración de su selección. Se está jugando ahí en Aguascalientes un campeonato, el Panamericano Sub-23. Saludamos a Enrique Morán, secretario general de Gobierno de Aguascalientes. Buenas noches, secretario. ¿Por qué entregaron a estos 2 muchachos beisbolistas al gobierno cubano? Ciro, muy buenas noches y con toda oportunidad y responsabilidad, si me permites, te informo los hechos que sucedieron y de los cuales se me ha hecho conocimiento. El miércoles por la noche, el titular del deporte en Aguascalientes, el doctor Manuel Aceves, recibió la petición de la delegación cubana que participa en este torneo, como tú bien lo dices, el Panamericano de Béisbol Sub-23. Hemos tenido más de 600 eventos de alto desempeño en Aguascalientes sin que hubiéramos tenido una situación similar. En la noche de ese día reciben la petición de que hay 2 elementos que no los ubican en el hotel. El director del deporte pide a la Policía Estatal que monitoreen por si los encuentran. Desconocíamos si habían salido a divertirse o con alguna otra razón. En ese momento no teníamos ninguna información de petición expresa de algún asilo político. Estos muchachos son localizados hasta el día siguiente por la tarde-noche, caminando en una zona de la ciudad. La patrulla, 3 elementos
informa al jefe de la Policía Estatal que los tiene ubicados, se les pregunta que si son los que están jugando en el béisbol, que si son estas personas, ellos se identifican que sí. Se les pide si quieren que se les lleve a alguna instalación de migración o alguna otra oficina porque están siendo buscados por su delegación. Los muchachos, según la información que tenemos de la Policía Estatal, en ningún momento piden asilo político o piden que se les dé algún tipo de garantías para poder permanecer en el Estado, y entonces se les informa que si no tienen inconveniente, los llevarán no detenidos, sino simplemente los regresarán al hotel donde su delegación los está esperando. Yo quiero decirte, Ciro, que no compartimos el tratamiento que pudieran darles, como tú bien lo señalas al inicio del programa. Vamos a revisar estrictamente el protocolo. Pero ya para los entregaron, secretario. No tenemos por qué dudar de la versión, de que todo fue por las buenas, pero usted sabe por qué se van de las delegaciones estos jugadores. Y la pregunta es aquí, ¿por qué los buscó la policía de Aguascalientes? ¿Por qué los buscó y por qué se los entregó a la autoridad cubana? Nos quedamos con la información que nos está dando de que ellos no pusieron ninguna objeción en regresar, pero saben a quién se los entregaron. Los muchachos ya van rumbo a Cuba. Lamentablemente no podíamos nosotros en ese momento, voy a revisar con la Policía Estatal el protocolo con mucha oportunidad, vamos a revisar la línea de comunicación. Muchas gracias, secretario. Ciro, muchísimas gracias y a la orden, si hay algún elemento más que podamos aportar, con mucho gusto estaremos dispuestos. Hasta pronto. Muchas gracias. En fin, Claudia, Amanda Corti. Hacemos una breve pausa, volvemos con más y por supuesto también para darle un giro a la información, volvemos con el corrido. Y volvemos con el corrido. ¿Con el corrido? Sí, por supuesto. Con el corrido del mundo. Volvemos. Lo adelantábamos antes del corte. Al Chango no le tocaba, estamos de acuerdo. Le cortaron su historia porque al Chango no le tocaba. Aquí está el corrido. Es una vida muy corta, el Chango no le tocaba, alguien le robó su historia, porque él vino a triunfar y a brillar en tantas cosas. Hay testigos de por medio, cómo lo ejecutaron. El Changuito no era bravo, pero tampoco dejado. Ya va con rumbo al cielo, pero nos dejó un legado. No le tocaba, pero le tocó. Le tocó. Y qué imagen queda, ¿no? Qué imagen queda. Más allá de los memes, de las bromas, del corrido, qué imagen, ¿no? Definitivamente. Un sicario o un supuesto sicario con un chango, los dos muertos. Así es. Vámonos, Claudia. Lamentable. Nos vamos, Ciro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ánimo. Ánimo. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en Imagen Televisión.